Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada de empezar, ¿se me escucha bien y veis la pantalla, imagino? Si me podéis contestar a través del chat, pues os lo agradezco. Sí, todo perfecto, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como os he dicho, el motivo del webinar de hoy es que con el motivo del lanzamiento de VKO5 se van a hacer una serie de webinars con objeto de aclarar conceptos que ya son conocidos del 4 y más adelante profundizaremos en aspectos relacionados con el 5. Pero como también mucho usuario que ha empezado directamente con el 5, hay conceptos que no tiene muy controlado. Entonces, a petición sobre todo de este tipo de usuarios, vamos a comenzar con este tipo de webinar. Este sería el que hay, programado unos 5, si no recuerdo mal. Y este primero va a ser para refrescar todos aquellos conceptos de las métricas relacionadas con potencia. Seguramente a los que sean nuevos todo les será novedoso y no conocerán la mayoría de las métricas que hay, y para los que hayáis utilizado el 4, evidentemente os podrá servir para refrescar todos esos conceptos. Si os parece, podemos ir haciendo preguntas sobre la marcha. Me pregunta por ahí Kim Forteza que no se oye. Kim, si la mayoría se escucha, por lo que veo, salte y entra de nuevo, ¿vale? Yo iré echando un ojo al chat de vez en cuando, por si hay alguna pregunta interesante sobre lo que voy explicando, vamos aclarando, ¿vale? Lo primero que decíamos aquí cuando se utiliza el VKO es que no hay dos atletas que sean exactamente iguales. El software como tal nos da una visión de cómo es el deportista y evidentemente nos ayuda a individualizar mucho más su entrenamiento. Al final, si hay una ausencia de entender la fisiología única de cada atleta, hay carencias para desarrollar programas individualizados. Eso es evidente. Si yo no conozco cómo es mi deportista, no tengo ese perfil de ese deportista, pues evidentemente no puedo individualizar el entrenamiento. ¿Y eso qué va a generar? Si no individualizo, que voy a utilizar reglas generales, como se hacía tradicionalmente de entrenamiento. Esas reglas de entrenamiento están basadas en la mayoría de la población y, evidentemente, la respuesta a ese programa de entrenamiento va a estar muy limitada. Con respecto a esto, tengo una anécdota muy buena. Este año empecé a trabajar con un ciclista profesional de Venezuela, y era curioso porque este chico es sprinter y había notado que en los últimos años esa potencia máxima que realizaba iba cayendo cada vez más y más. La razón de esa caída de potencia no era más eh, que se iba a entrenar con su hermano, que también es profesional y es un escalador. Al salir con su hermano, que era escalador, hacía entrenamiento sobre todo en montaña, realizando intervalos largos, y evidentemente eso tiene un coste sobre la generación de potencia máxima. Y él se preguntaba el por qué esa caída en cuanto a la producción de máxima potencia, y que había perdido mucho punch en los sprints. Cuando vuelcas todos sus datos de potencia y ves años atrás, la evolución del trabajo, se ve que prácticamente pasaba de 1.500 vatios que tenía hace 3 años a unos 1.300. Y simplemente era porque se había entrenado con su hermano y hacía un entrenamiento típico del escalador, esfuerzos sostenidos en el tiempo, y evidentemente eso le penalizaba. Entonces, como decía al principio, si no conocemos cuál es la fisiología del atleta, es imposible que podamos realizar entrenamientos mucho más individualizados. Esto es lo que decíamos al principio, la típica campana de Gauss, donde la mayoría de los atletas se encuentran aquí, en esta parte central, y por eso responden a esas reglas generales, mientras que habrá atletas que se encuentren en los extremos. Y evidentemente ese tipo de atletas, por mucho que se les manden esos entrenamientos que se corresponden con las reglas generales, es muy difícil de que haya una mejora. Probablemente cuando alguien empieza a entrenar esas reglas generales, aparte, si le funciona, imaginaros, yo ahora mismo no entreno, soy sedentario, no cojo la bicicleta prácticamente. Si me pongo a entrenar y utilizo esas reglas generales, evidentemente voy a mejorar, pero va a llegar un punto en el que haya problemas. Se escucha bien y va bien, por lo que veo, porque más sale aquí una señal de que la conexión va mal y no sé si está influyendo en la grabación. ¿Sí, no? Vale. Como decía, luego hay deportistas que sí están en estos extremos, que son principalmente deportistas con unas capacidades muy distintas a la mayoría de la población. Por ejemplo, los sprinters de pista o sprinters de carretera se encuentran en estos extremos, por así decirlo. Gente que son deportistas de muy alto nivel, ya conforme aumenta ese nivel, se va yendo al extremo y evidentemente hace falta
una mayor individualización para que esa mejora se vaya llevando a cabo. Al final, el entrenamiento individualizado, como viene aquí en la definición, es el que reconoce esa fisiología única del atleta que permite ser específico y realizar una prescripción individualizada de entrenamiento, basado en un diagnóstico, análisis y buscando así una optimización del rendimiento y una ayuda para mejorar eficacia y eficiencia en el proceso de entrenamiento. Os pongo aquí un ejemplo muy rápido, práctico, para que veáis. En este caso es una chica que es ciclista, es buena sprinter, este año con buenos resultados. El anterior también consiguió algún buen resultado y este año ha dado un pequeño salto de calidad. Cuando hacemos un diagnóstico para ver qué es lo que pasa a la hora de disputar un sprint, simplemente con tener todos sus datos de entrenamiento guardados, almacenados, podemos ver cómo su curva de potencia, que veis aquí arriba, entre 0 y unos 5 o 6 segundos, está un poco por debajo en calidad con respecto a valores entre, como veis aquí, 1 minuto y medio y 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Cuando ella tiene que realizar sprints largos, tiene un mejor rendimiento que cuando son sprints más cortos, o incluso tiene problemas en la aceleración. Cuando vais a sus fortalezas y debilidades, fijaros que su mayor fortaleza aparece entre 20 segundos y prácticamente 1 minuto, esta parte de la curva. Y aquí, esta primera, que va marcada por la potencia máxima, la Pmax, que después veremos, sobre todo nos va a ayudar a la aceleración y a arrancar al principio de realizar ese sprint. Evidentemente, si esto es una debilidad, es algo que tenemos que trabajar para que esta chica siga siendo competente a la hora de realizar esos sprints y tenga más capacidades de éxito. Evidentemente, si no tenemos un volcado de datos ni tenemos un software para identificar todo este tipo de problemas, no podemos acometer el problema que tiene el deportista para mejorar esa situación. Entonces, realmente, lo que buscamos no es más que manejar los máximos datos posibles para poder optimizar este proceso de entrenamiento. Si nos vamos a entrenar como hacíamos hace 10, 15 años, este tipo de errores, por ejemplo, como no vayas a una carrera donde tú visualices cómo trabaja el deportista, es realmente complejo ver cómo es capaz de lanzar un sprint, cómo podemos mejorarlo, etcétera. Es decir, si no hay un ojo pendiente de ello, si no tenemos ningún tipo de datos, es imposible de mejorarlo. Como decía, ¿cómo ha evolucionado el entrenamiento? Antaño había un entrenamiento aleatorio, simplemente se montaban las típicas recetas de entrenamiento, las típicas tablas, como se hacía hace 20 años, por pulso, por velocidad, luego por potencia. Luego ya con la llegada, sobre todo, de los potenciómetros, el entrenamiento empezó a ser un poco más generalizado, algo más generalista, sobre todo con el libro que hizo Andy Coogan, con Hunter Allen, sacando las zonas de entrenamiento por potencia, el perfil de potencia. Eso evidentemente llegó a un entrenamiento bastante más individualizado comparado con el que había antaño, y ahora con los nuevos sistemas de entrenamiento y con los nuevos análisis de datos podemos pasar realmente a un entrenamiento realmente individualizado. Y al final eso va a llevar a conocer cuál es la huella del deportista. Y en esa huella vamos a ver, por un lado, cómo hay esa respuesta al entrenamiento. Es decir, si lo que estamos prescribiendo y lo que estamos haciendo tiene una respuesta o no. Y si evidentemente no hay una respuesta, pues tendremos que plantear esas estrategias para conseguirla. Para ello, evidentemente, hace falta un modelo de rendimiento humano que entienda a ese deportista. ¿Qué elementos hay a la hora de individualización? Por un lado, fuerza, con sus niveles distintos de fuerza. Por otro lado, la potencia neuromuscular, que es importante en el ciclismo, sobre todo en carretera. A nivel metabólico, la capacidad anaeróbica, capacidad aeróbica. A nivel de fatiga, la resistencia que tiene el deportista. Luego la estamina, que veremos cómo es la caída de la curva de potencia en el tiempo. Y luego, por último, la resistencia a la fatiga, que no es más que cómo tiene ese deportista la capacidad de replicar sus mejores valores de potencia una vez que ha hecho un gasto en competición o bien en entrenamiento. Todas estas métricas, evidentemente, las podemos cuantificar con VKO, podemos hacer un seguimiento de ellas, podemos detectar cuáles son los problemas que se plantean y, evidentemente, planificar situaciones para solucionarlas. El modelo de rendimiento humano es un desarrollo basado en datos y aplicación de un modelo predictivo, confiable, ejecutable y cuantitativo de rendimiento. Al final es una evolución de lo que se está haciendo hasta ahora, que son las pruebas de laboratorio. Antiguamente, para determinar cuál era el nivel de deportista, este acudía a un laboratorio, casi siempre con un SRM científico, se determinaban cuál era su umbral de potencia funcional, cuál era su consumo de oxígeno, se determinaba una zona de entrenamiento, se mandaba ese entrenamiento y cada 2 o 3 meses ese deportista acudía
al centro para, evidentemente, realizar un nuevo test para ver y cuantificar esa mejora. Evidentemente es un sistema caro porque tienes que estar acudiendo a realizar esos tests y, evidentemente, la maquinaria de esos tests es cara. Y, por otro lado, puede haber microcambios en la forma física que si vas de 3 en 3 meses no lo vas a detectar. Evidentemente, esto no hay que descartarlo porque nos da muchísima información, pero si lo podemos integrar con modelos matemáticos, tenemos un conjunto de información muy interesante. A mí, por ejemplo, me gusta llevar por un lado todo lo que es modelado de potencia y realizar con muchos deportistas test de lactato, simplemente para confirmar que todo lo que está marcando el modelado es bastante acertado y correcto. Yo, la verdad, no tengo acceso a temas de laboratorio con gases ni SRM ni nada, entonces tiro de pruebas de lactato. Pero, evidentemente, el que tenga esa posibilidad de acceder a las pruebas de laboratorio, evidentemente, también tiene la posibilidad de utilizar modelos matemáticos, pues está claro que maneja mucha información para la hora de prescribir el entrenamiento de la manera más precisa posible. Cuanto más datos objetivos tengamos, pues mejor. ¿Cómo funciona el modelo de potencia y duración? Pues sin más, es una escala donde tenéis por abajo el tiempo, como veis aquí, desde 1 segundo hasta 5 horas de duración. Aquí tenéis la potencia, ¿vale? Desde 0 a 1000 vatios. Y este sombreado que hay amarillo, o la curva amarilla, no son más que todos los datos de potencia reales recogidos en entrenamiento y competiciones de deportistas, en este caso, en un rango de los últimos 90 días. Eso es importante. Yo puedo filtrar, evidentemente, por 365, 1095 días, año 2019, 2018, 2017, toda la información que tengamos respecto al deportista. Y la línea roja que hay aquí es el modelado de esos datos de potencia que tenemos nuestro deportista. Imaginaros aquí, como veis, los valores reales de potencia del deportista en 20 minutos andan sobre 240 o 250 vatios, no sé exactamente dónde andará, sobre 230, 240, ¿vale? Pero el modelado marca un poco más. ¿Por qué? Porque sobreentiende que si alguien es capaz de realizar esfuerzos, como veis aquí, por encima de 300 vatios sobre unos 10 minutos, seguramente sea capaz de manejar en 30, 40 minutos valores cercanos a esos 250 vatios. Al final, el sistema va modelando con la información que tú le vas aportando. Es importante que muchas veces nos confundamos cuando trabajamos con VKO, que si al sistema no le damos información, es decir, no le damos datos de potencia que están actualizados, este modelado no es real. Imaginaros, si yo me dedico a entrenar simplemente haciendo rodajes aeróbicos los próximos 3 meses, el modelado que se va a crear es simplemente relativo a esos rodajes de los 3 meses. Y todas las métricas que veremos después de potencia máxima, de FRC, de volumen, consumo de oxígeno estimado, el umbral, todo eso no va a reflejar la realidad. Por eso el sistema hay que alimentarlo con la mayor cantidad de datos de potencia posible. Todos estos modelos comienzan con el de Bannister, hace ya muchos años, que es el modelo inicial de impulso-respuesta. Posteriormente, Busso refinó ese modelo y finalmente fue Hugan el que trató de hacer una simplificación del modelo. Para ello sacó el IF, TSS, CTL, ATL, TSB, que ya conocéis, los que estéis familiarizados con el uso de métricas de potencia. El primer modelado de potencia que hubo crítica fue el de Monod y Scherrer sobre el año 65. Este modelado lo que intentaba era simplemente, mediante un estudio de laboratorio, ver cuáles eran las distintas intensidades de potencia de deportistas en el tiempo para así hacer una recta de regresión de esa potencia. Es decir, sabiendo, imaginaros, el valor de deportista en 1 minuto, en 5 y en 10, puedo intentar averiguar cuánto más o menos sería para 20 minutos, para 30 minutos, para 40 minutos, etc. Por otro lado, dentro de ese modelo, determinaron que estaba la potencia crítica, que es similar al FTP, un poco más por debajo de él, y luego la capacidad anaeróbica. La capacidad anaeróbica no era más que este área que aparece aquí entre la curva de potencia y la potencia crítica. Entonces, todo este área representa cuántos kilojulios tiene el deportista para gastar una vez que superaba esa potencia crítica. Luego lo veremos con el modelado de VKO, que es una evolución de este modelado, que fue el pionero de ello.
Después han ido saliendo más modelados, como el de potencia crítica 1.10, el de 3.30, el de 3 parámetros, el de LICE, el de WordSmith, el de Finality Graph. Luego salió el modelado de VK4 y actualmente el del 5. Todos estos modelados estaban basados en estudios de laboratorio con una población limitada. La ventaja que tiene el modelado de VK4 es que ha utilizado toda la base de datos relativa de Training Peaks. Entonces, al final, ellos garantizan que ese margen de error del modelado es muy superior y mejor que el de los demás modelados. Es lógico y normal, disponiendo de una base de datos muy superior a la anterior. ¿Qué te refieres, José Luis, cuando hablas de la lámina pasada ya es estándar en VKO5? No te he entendido. Si me lo puedes explicar mejor. Bueno, lo retomamos porque no entiendo bien lo que quiere decir José Luis con la pregunta. Entonces, un mejor modelado lo que permite simplemente es conocer cuál es la fisiología del atleta para, evidentemente, entender cómo hay que optimizar ese rendimiento del deportista. Evidentemente, teniendo toda esa base de datos de entrenamientos, puedo entender mejor la fisiología del atleta y, al final, usando su fisiología específica, puedo entender cómo entrenarlo de manera más específica e individual. Y fijaros que en el momento que empecé a trabajar con cualquier atleta que lleve tiempo utilizando medios de potencia, si os fijáis, aquí hay datos recogidos del año 2019, 2018 y 2017, ¿vale? 3 años de datos de potencia. Cuanto más datos tengáis recogidos del deportista, evidentemente más lo vais a conocer y más provecho vais a poder sacar sobre él. Fijaros qué cosa tan curiosa. A este nivel, nosotros ahora mismo en el equipo Massey Tactics, que es el equipo UCI de chicas, a la hora de fichar corredoras, simplemente se está pidiendo la cuenta de potencia, de cuenta de Training Peaks, si la tiene, o la cuenta de cualquier plataforma que esté utilizando, y lo que hacemos es volcamos los datos de potencia y podemos ver la evolución que ha tenido el atleta en los últimos años. Os explico, hace poco llegó una irlandesa que tenía intención de entrar en el equipo y simplemente vimos que hace 4 años andaba con un FTP en torno a 260, al año siguiente 250 vatios, al año siguiente 240 y este año 230. Esa atleta, a pesar de ser joven, ha habido una caída de la potencia en los últimos años. Evidentemente, cuando tú ves eso, a la hora de determinar si fichas a un deportista o no, te hace pensar que por qué ese deportista ha ido cayendo. Igual anda con problemas psicológicos, igual ha tenido lesiones, entonces ya tienes información para indagar a la hora de decir si puedes fichar a un deportista o no a un equipo. Eso para que hagáis una idea de cómo se puede utilizar simplemente ese tipo de herramientas a la hora de determinar el perfil del deportista y cómo ha sido su progreso a lo largo del tiempo. Pero en este caso, hablando de entrenamiento, cuando conocemos la fisiología específica del deportista y vemos cómo son sus entrenamientos, podemos entrenar todavía de manera mucho más específica. En cuanto a individualización, por un lado tenemos las nuevas métricas de la fisiología, los intervalos óptimos, análisis avanzado, que se verá en otro webinar, y los E-Levels, ¿vale? Vamos a empezar con las métricas. Vamos a ver la Pimax, la FRC, el modelado del W2max, MFTP, estamina, time to exhaustion o tiempo para extenuación y el tipo de fibra. Al final, esas métricas de potencia que tenemos van a determinar cuál es el fenotipo del deportista. Y el fenotipo no es más que, según la recolecta de datos de potencia, nos va a decir si ese sujeto es sprinter, si es todoterreno, si es corredor de ritmo sostenido, o que llaman ellos time trailer, o bien es pursuiter, ¿vale? O que sería como persecucionista aquí en castellano, los que hacen persecución en pista, que tienen esfuerzos cortos e intensos. Al final, el fenotipo no es más que un conjunto de características observables del individuo resultante de la interacción con el genotipo y el medio ambiente. Es decir, cómo son sus genes, cómo son sus cualidades, se interaccionan con un medio y, evidentemente, nos da ese tipo de corredor que es. Fijaros que el perfil del sprinter se caracteriza por muy alta producción de potencia al principio de la curva y rápidamente esa producción de potencia va cayendo en el tiempo, ¿vale? Es decir, la Pimax respecto al FTP es muy elevada. Hay una gran diferencia de la Pimax respecto a ese FTP. En cambio, el que es all-rounder, todoterreno, es bastante lineal, es el que no destaca en nada. Tiene una buena Pimax,
tiene unos buenos esfuerzos entre 1 y 3 minutos y 5 minutos aproximadamente, y luego la curva de potencia más o menos se va manteniendo. El pursuiter es el que es capaz de realizar esfuerzos entre 5 y 8 minutos aproximadamente muy altos. Es decir, tiene un perfil muy de componente anaeróbico entre 5 y 8 minutos y luego la potencia máxima es algo decente y luego ese esfuerzo en el tiempo va decayendo. Y por último está el time trial, que es la curva que es mucho más plana, que es el corredor de ritmo sostenido. En la mayoría de los casos los contrarrelojistas, los escaladores, son aquellos que se mantienen este tipo de curva. Hay que tener en cuenta una cosa, esto no va a definir como tal el que tú vayas a tener potencial para ser un tipo de corredor u otro. Imaginaros, yo ahora mismo que entreno muy poco, como mi producción de potencia es muy elevada en esfuerzos cortos con respecto a esfuerzos largos, el perfil que a mí me sale es sprinter, pero yo nunca he sido sprinter ni cuando corría, ni ahora, ni nunca. Pero ahora mismo con los datos que maneja VKO, me sale que soy sprinter. Y no voy a tener potencialidad para hacer sprinter, pero evidentemente alguien que sí entrena muy a menudo, tenéis una buena recolecta de datos sobre él y esos esfuerzos entre 1 y 10 segundos sí predominan muy altamente con respecto a lo que sería el FTP, evidentemente tiene un perfil de sprinter y se va a adaptar a ese tipo de carreras, ¿vale? En el caso que veíamos anteriormente, de Nerea, si os fijáis, aparece como all-rounder, ¿vale? Como todoterreno. Si mejoráramos el perfil probablemente en esta parte de aquí, que es el objetivo que estamos buscando, llegaremos a encontrar que esa deportista pasara al perfil de sprinter, que es lo que desearíamos, para que fuera una sprinter mucho más pura y completa. Bueno, vamos a las primeras métricas que son las fundamentales, Pimax, el FRC, modelado V2 Max y el MCTP. La Pimax no es más que la máxima potencia que se puede generar en un periodo muy corto de tiempo, bien en vatios o vatios kilo, y es como mínimo una revolución con ambas piernas, ¿vale? Es decir, que hay una pedalada, un ciclo de la pedalada completa. Al contrario de otros modelados, donde se utiliza el Max Power, que utilizan el 5 segundos, como puede ser el de Monod o el de Ward Smith o el del 10-30, ellos utilizan los 5 segundos máximos, ¿vale? Evidentemente, eso tiene un problema a la hora de cuantificar esa información. Si yo me voy a un sprinter de carretera o bien incluso a un más exagerado el asunto, un sprinter de pista, lo que sucede entre 0 y 5 segundos me importa muchísimo, porque va a ser muy determinante en el rendimiento en su competición. Fijaros, en un sprinter de pista, donde hacen los 200 metros lanzados, imaginaros que las chicas, el 200 lanzado dura unos 10 segundos, imaginaros lo que a mí, 10 segundos no, baja de 11 segundos, ¿vale? Entre 10, 8 y 11 segundos. Imaginaros lo que a mí me importa esos 5 segundos máximos, ¿vale? Y no agruparlos todos en una media. Por otro lado, intenta evitar los picos de potencia. ¿En qué sentido? Como sabéis, hoy en día hay muchos medidores que dan muchos problemas con los fallos, con los spikes, ¿vale? En el momento que un Stages o un 4i se vuelve loco, porque realmente el problema de esos medidores es que no tienen un cadenciómetro, sino que tienen un acelerómetro que mide la velocidad angular de la biela. Lo multiplica por el torque que mete los pedales y determina la potencia. Basta que uno coja un bache para que el acelerómetro se vuelva loco, marque 190 de cadencia y te aparece un pico de 2000 vatios. Entonces, dentro de lo que cabe, con VKO, con la Max Power, muchos de esos picos se limpian en parte, pero luego aún así quedan, incluso con el sistema de Pimax, ¿vale? Entonces tenéis que ir siempre limpiando esos picos dentro del software porque evidentemente el modelado os lo estropea. Me explico. Si a mí me aparece un pico aquí de 2000 vatios y me sale en el modelado aquí arriba 2000 vatios, me condiciona toda la curva. Entonces tenéis que estar muy alerta a la hora de detectar esos picos de potencia porque va a alterar el FTP, el FRC, la Pimax y todo eso lo que conlleva es que la prescripción del rendimiento no la vais a hacer como se debería. Con respecto a los valores de Pimax, aquí hay una pequeña datos estadísticos a modo de curiosidad. Para chicos la media anda en 1211, la media en chicas 988, valores máximos en chicos en torno a 1483, en chicas 1299.
Aquí tenéis el mínimo, 939 en chicos y 676 en chicas, ¿vale? Es una pequeña referencia para que os hagáis una idea de los valores relativos a Pimax. Vamos ahora con la capacidad de reserva funcional, que no es más que la cantidad total de trabajo que se puede hacer en un ejercicio continuo por encima del FTP antes de que la fatiga aparezca. Y se miden en kilojulios o julios, es decir, una vez que el deportista pasa el FTP, cuántos kilojulios de reserva dispone para gastar antes de que aparezca ese agotamiento. Imaginaos que ese deportista tiene un depósito y conforme va haciendo un esfuerzo por encima del FTP, ese depósito se va vaciando. Evidentemente eso implica que tiene que haber un descanso para que se recargue el depósito, ¿vale? El que esto se gaste más o gaste menos va a depender de la Pimax. Es decir, cuanto mayor Pimax tenga el deportista, cada vez que abre gas, más rápido se gasta la batería. Tienen en parte sí, su historia. Yo lo comparo muchas veces con un coche. Cuanto más caballaje tiene el coche, cada vez que pise el acelerador, evidentemente gasta mucho más. Para que lo veáis gráficamente, y para eso está incluido DFRC, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, el entrenamiento de hoy, que era de Pimax, de potencia máxima, veis que cada vez que el deportista ha hecho esas arrancadas, tenía distintas arrancadas hoy con el plato pequeño, cada vez que arrancaba hay una vaciada de ese FRC que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, para que veáis más o menos el objeto de esto. Muchas veces, incluso en competiciones, veis que el deportista dice, pues llevaba el kilómetro 15-20 y automáticamente he explotado, no puedo seguir. Si os da curiosidad de mirar lo que ha pasado, probablemente ha habido un vaciado completo de ese FRC y eso ha provocado que el deportista empiece a no poder aguantar y a perder comba, ¿vale? Entonces, con ello lo podéis ver. Esto es importante ahora, a diferencia de Anaerobic Work Capacity, que es de los modelos anteriores, el anterior solo incluye aquellas fuentes que son puramente almacenadas en el músculo, incluido el ATP, fosfocreatina, el glucógeno y el oxígeno y la mioglobina, ¿vale? En cambio, en el FRC no solo va incluido todo lo anterior, sino todo lo que pertenece al metabolismo aeróbico. Me explico mejor. Cuando vemos en la curva del modelado, ¿vale? Aquí, si os fijáis, esta línea roja, ¿vale? Es el modelado de potencia de la deportista, ¿vale? Entonces, si me voy al valor de 40 segundos, por marcar uno, en 40 segundos, si os fijáis, hay toda este área azul, que es la contribución anaeróbica a esos 40 segundos, y todo este área verde, que es la contribución aeróbica a esos 40 segundos. Para producir los 600 vatios que hay en 40 segundos, hay 410 que vienen por la vía anaeróbica y al lado veis que hay 195, lo veis aquí en verde, que vienen por la vía aeróbica, ¿vale? Entonces, FRC no solo tiene en cuenta a lo que viene por vía anaeróbica, sino también tiene en cuenta la vía aeróbica, porque realmente los sistemas energéticos, como bien sabéis, están todos solapados, unos con otros. Lo que hay es, según la duración del esfuerzo, un predominio de uno sobre otros. Entonces, según la fisiología de cada deportista, imaginaros un fondista, en 40 segundos, seguramente la contribución aeróbica sea mayor que una chica que pretende ser sprinter, ¿vale? Entonces, eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los rangos en FRC? Por lo general, en hombres, la media anda sobre 18 kilojulios, máximas por encima de 22 y por debajo de 13 es el mínimo. Y en chicas, por debajo de 9 kilojulios, máximos 17,2 y la media sobre 13. Si os fijáis, aquí en este caso Nerea, que es un perfil de prácticamente tirando a sprinter, fijaos que anda con un FRC en torno a 17,6 kilojulios, es decir, se encuentra en la parte alta de lo que sería la tabla estadística. Y lo mismo pasa con la Pimax. Si os dais cuenta, ella tiene una Pimax de prácticamente 1058 vatios absolutos, estaría metido en ese rango casi cercano al máximo. Fijaros que el mínimo
sería el 676 vatios. Entonces, fijaros que con las métricas sí podemos tener, como veremos después, una visión 360 grados de cómo es nuestro deportista. Con respecto al modelado de 2 Max, no es más que, por un lado, por definición, la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede usar durante un periodo de ejercicio específico, generalmente intenso. Es decir, cuando vamos a la máxima potencia que podemos sostener el tiempo, en un esfuerzo muy intenso, necesitamos, evidentemente, transportar la máxima capacidad de oxígeno. Aquí tenéis una diapositiva de Andy Coogan. Y fijaros que dice que, por un lado, dice que es un V2 Max es necesario, pero no es suficiente para ser un deportista de alto rendimiento. Es decir, es un factor excluyente, pero no garantiza el éxito. Es decir, habrá atletas que, como decían, habíamos por ahí, que era un ciclista que tenía casi 90 de consumo de oxígeno, era un noruego, si no recuerdo mal, y después de Junior dejó la bicicleta. Evidentemente, ese 90 de consumo de oxígeno te está indicando que es un potencial ganador de muchas carreras, pero si evidentemente no hay otros factores que se trabajan y otras métricas que se trabajan, igual no se consigue ese éxito. Entonces, recordad que realmente teniendo un V2 Max alto es necesario, pero no es suficiente para ser un deportista de alto rendimiento, ¿vale? Vamos con el modelado del FTP, el modelado del umbral potencia funcional. Aquí es importante que tengáis claro que es la potencia más alta derivada del modelado que un ciclista puede mantener en un estado casi estable sin fatigarse. El FTP no es ni los 60 minutos de potencia sostenido, como se escuchaba anteriormente, ni es el 95% de 20 minutos. Entonces, eso son simplemente maneras de estimar el FTP, pero realmente el FTP no es más que la máxima potencia que el ciclista es capaz de sostener en un estado cuasi estable sin fatigarse. Es decir, está mucho más relacionado con lo que es el MLSS. Si os fijáis, la curva de potencia del deportista, nos vamos aquí, su MFTP es sobre 240 vatios. Fijaos que aquí la curva de potencia empieza alta, evidentemente porque es sprinter, y esa curva de potencia se va estabilizando. Llega un punto, que es este de aquí, toda esta zona, donde se mantiene muy, muy estable, ¿vale? Y ese punto concuerda con este de aquí, que sean 240 vatios, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que no es ni 95% de 20 minutos, ni que es 60 minutos a bloque, ni nada de eso. Son maneras de estimar el FTP que más o menos son precisas. ¿Cuáles son los estándares del FTP en valores absolutos? Recuerda, todas las tablas anteriores son todos valores absolutos. Para chicos se considera medio sobre 319, bajo por debajo de 265 y alto por encima de 373. Y en chica, alto por encima de 280, medio entre 216 y 279 y bajo por debajo de 215. Al final, el umbral de potencia funcional del FTP es el mayor, pero no único indicador de rendimiento. Es decir, el tener un FTP alto me va a garantizar poder rendir mejor. Y a mayor FTP, mayor posibilidad de éxito. Pero evidentemente a la hora de disputar competiciones respecto a iguales, con un FTP similar a ti, las otras métricas evidentemente son las que van a condicionar ese éxito o ese fracaso dentro de la competición. ¿Cuáles son las métricas secundarias? Estamina, time to exhaustion y el tipo de fibra. El time to exhaustion no es más que la duración máxima para la que se puede mantener una potencia casi igual a FTP. ¿Cómo se determina ese time to exhaustion? Si os fijáis, en este caso, aquí en la Nerea, es de 41 minutos 36 segundos. ¿De dónde viene este valor? Es todo ese tiempo en que la deportista prácticamente puede estar en ese casi estado estable. ¿Dónde viene marcado? Fijaros que hay aquí un punto en el que la contribución aeróbica y la contribución anaeróbica se cruzan. La aeróbica es la verde, la anaeróbica es la azul, ¿vale? Pues desde este punto hasta el punto de corte donde cae la curva de potencia, este punto de deflexión de la curva, que sería el MFTP, todo este espacio que hay aquí tiene un valor de 41 minutos 36 segundos, ¿vale? Entonces, todo esto que hay aquí es el tiempo para extenuación. Indica
cuánto tiempo es capaz de sostener, en este caso, la deportista, ese valor cercano al estado estable, en este caso su FTP. Ese time to exhaustion lo podemos mejorar de distintas maneras. Por un lado, aumentando el FTP, que no es más que, si yo quiero mejorar el nivel deportista, ¿qué es lo que hago? Esta curva de potencia la levanto hacia arriba. O sea, si yo levanto la curva hacia arriba, pasando de 240 vatios a 250, por así decirlo, he mejorado el umbral del deportista. Pero también puedo extender el time to exhaustion. Es decir, puedo aumentar el tiempo que puedo mantener ese FTP. Imaginaros que yo mejorara aquí esta contribución aeróbica y anaeróbica y consiguiera que esta curva, la caída, fuera un poquito más tarde y aumentara de esto, por ejemplo, de 41 a 45. Es otra manera de mejorar cuál es el tiempo estable de ese deportista, ¿vale? Son distintas maneras de mejorar a nivel de rendimiento aeróbico. ¿Qué es la estamina? No es más que una medida de resistencia a la fatiga durante el ejercicio físico en esfuerzos prolongados, es decir, por debajo del FTP. Por así decirlo, es como llamamos vulgarmente el fondo físico que tiene el deportista. Y se mide en un rango de 0 a 100, aunque lo normal es entre 70 y 90. ¿Qué es lo que va a marcar esa estamina? Fijaros aquí que en el momento que está aquí el FTP, según sea la caída de la curva de potencia, ¿vale?, tendré una mayor o peor estamina. Si esta curva, o este área que queda aquí entre el FTP y la curva de potencia, estuviera más reducidos, fuera más pequeño, es decir, que la curva cae mucho menos, este valor de estamina sube más. En cambio, si este valor, la curva, se abre mucho más aquí, está mucho más baja, el valor de estamina decrece. Entonces, nos da ese valor de cuál es la referencia para esfuerzos de potencia por debajo del FTP y, por lo tanto, son prolongados en el tiempo. Evidentemente, ¿qué le interesará, por ejemplo, a un cicloturista que hace la quebrantahueso? Cuanto mayor sea esa estamina, mejores rendimientos va a tener el deportista en ese tipo de pruebas. Con respecto al tipo de fibra muscular, sabéis que hay dos tipos, las que son, bueno, dos tipos, hay más tipos, pero vulgarmente están las que son componente rápido, componente lenta, y nos dicen cómo se produce la energía o cómo se clasifica la producción de energía dentro del organismo. Entonces, al final, ese tipo de fibras se utilizan para generar energía o fuerza de una manera u otra, y evidentemente, según el tipo de entrenamiento que realicemos, vamos a modificar en mayor o menor medida ese tipo de fibras. Tenéis una chart que se llama MyFiber Type y os dice cuánto porcentaje hay de lenta, cuánto porcentaje hay de rápida. Y según el estímulo de entrenamiento que estéis provocando, podéis ver esa transformación estimada, cómo va cambiando o no va cambiando. Con todo esto, al final, lo que nos permite es tener una visión del atleta de 360 grados. Puedo ver muchos aspectos relativos a él. Y lo más importante es que yo puedo cuantificar todo eso. Evidentemente decimos, a mí me gustaría mejorar todas estas métricas para ser un superdeportista, pero lo que tenemos que tener claro es que con los conocimientos que tenemos a día de hoy de fisiología, es que la incidencia sobre una métrica va a tener un beneficio, pero evidentemente va a tener un coste. Un ejemplo muy visual que voy a tener aquí. Y fijaros que estamos preparando una carrera para sprint, o sea, para un sprinter. Evidentemente la métrica que nos interesa mucho es la Pmax y el FRC. Son las dos métricas fundamentales, es decir, potencia máxima y la capacidad anaeróbica. ¿Y quién va a tener coste? Pues obviamente va a tener un coste time to exhaustion y MFTP. Es decir, si nos dedicamos a trabajar lo puramente de carácter anaeróbico, eso va a provocar que haya un prejuicio a nivel aeróbico, si os fijáis. Antes del entrenamiento, 1.375 vatios. Después del proceso de entrenamiento, 1.515. Kilojulios pasa de 15,5 a 16,8 kilojulios. El V2 Max más o menos se mantiene estable y el FTP pasa de 2,55 a 2,40 y el time to exhaustion de 50, 30 a 38, 34. Eso lo podéis ver aquí muy claro, si os fijáis. Simplemente con Nerea estamos trabajando mucho el sprint de la deportista. Y fijaros cómo su Pmax hace varios meses estaba en 1.000 vatios, lo tenéis aquí, ¿vale? Y ahora prácticamente anda en 1.058 vatios. Y su FRC estaba en 15 kilojulios
y ahora está en torno a 18 kilojulios. ¿Esto qué repercusión ha tenido? No es gratis, evidentemente. Su MFTP ha bajado de 2,54 a 2,41. Es decir, había un coste para conseguir ese beneficio. Si veis aquí, la Pimax estos 3 meses ha mejorado en un 98% de incremento, el FRC en un 3,9% de incremento, pero en cambio el MFTP ha caído un 0,2%. Una tendencia, perdón, estas son tendencias, ¿vale? No porcentaje mejora, es la tendencia, cómo ha ido subiendo, cómo ha ido bajando. Entonces, al final, hay un coste y un beneficio a la hora de trabajar unas métricas respecto a la otra. Si no, todo el mundo sería bueno en todo. Ejemplo de planificación para carreras de un día o criterios, que son casi siempre en circuitos muy ratoneros. Si os fijáis, se centra el trabajo en mejorar principalmente el V2 Max, el FRC y evidentemente mantener en medida posible el MFTP. ¿Cuáles son los perjudicados? En este caso, ha habido una pequeña disminución de la Pimax y sobre todo una caída del time to exhaustion. Fijaros, potencia máxima prácticamente se mantiene, incluso pierde un poquito, y el FRC pasa de 15,5 kilojulios a 19,8, el V2 Max de 65,1 a 66,8 y el MFTP ha bajado un poquitín. Realmente, en los circuitos donde va, imaginaros, de rotonda a rotonda, se va diciendo siempre a cambio de ritmo, látigos, etcétera. Con lo cual, esa capacidad anaeróbica que me va a permitir replicar esfuerzos cortos pero intensos, es la que me va a mantener vivo en ese tipo de pruebas. Por eso ha sido el tarea a trabajar. Evidentemente, ha habido esa mejora, pero ha habido un prejuicio en otras capacidades. Para entrenamiento de mountain bike, si os fijáis, ¿cuáles son los targets en este caso? Por un lado, el V2 Max fundamental, porque realmente todas las competiciones de mountain bike, la salida es prácticamente a lo que da el motor. Hay 6-7 minutos a V2 Max. Luego la carrera se estabiliza. Y luego el FRC, también importante porque hay muchos cambios de ritmo, sobre todo si la prueba tiene un componente técnico bastante importante. El MFTP, evidentemente, también es importante en un segundo plano. Fijaros lo que sucede aquí. Pimax cae un poco, evidentemente, FRC aumenta, V2 Max aumenta, el MFTP prácticamente se mantiene y el time to exhaustion cae, ¿vale? Es decir, hay un coste y un beneficio en ese entrenamiento. Entrenamiento para contrarreloj. Para la contrarreloj, lo que más me importa, evidentemente, es el MFTP y el V2 Max que no haga tacho para condicionar ese MFTP en un momento determinado cuando siga entrenando. Por eso, fijaros, pasa de 2,55 a 72, el V2 Max aumenta a 65 a 67,1 y aquí el perjudicado evidentemente más es la Pimax y el time to exhaustion al subir el MFTP de manera muy alta. La siguiente manera de individualizar el entrenamiento es a través de los E-levels, los niveles de entrenamiento. Estos niveles de entrenamiento nacen principalmente por las siguientes razones. Por un lado, por el modelado y por otro lado, porque esta diapositiva del doctor Andy Coogan se dio cuenta que cuando agrupábamos todas las curvas de potencia disponibles de una base de datos en base al tanto por ciento del FTP, que es lo que hacen los niveles antiguos, es decir, si me voy a zona de entrenamiento, estas zonas clásicas de potencia que tenéis aquí están agrupadas todas en torno a ese porcentaje del FTP. ¿Qué sucede? Cuando son esfuerzos de larga duración, prácticamente no hay diferencias o las diferencias son muy pocas entre los sujetos. Pero cuando hay esfuerzos de corta duración, por muy que esté agrupado en tanto por ciento del FTP, las diferencias son muy grandes. Fijaros, esto es de un sprinter de pista, por ejemplo, y esto es de un corredor de ritmo sostenido como es un contrarrelojista. La diferencia entre uno y otro es muy grande. Entonces, vio que con los niveles clásicos de entrenamiento era muy difícil hacer que ese entrenamiento fuera lo más preciso posible, ¿vale? Fijaros, aquí estaría la media, fijaros las variaciones que hay entre un lado y otro, ¿vale? Os vamos a poner aquí un ejemplo muy didáctico, que es, por un lado tenemos a Jamie Ryder y por otro lado a Joe Ryder. Ambos tienen un FTP muy similar, 275 vatios frente a 270 vatios. Y si os fijáis, sus niveles de entrenamiento, sus zonas,
son prácticamente iguales. Nos vamos a la última zona, por ejemplo, capacidad anaeróbica de 3.33 en adelante y de 3.000 en adelante. La V2 Max, 2.86, 3.27 y 2.92, 3.33. Prácticamente veis que sus zonas de entrenamiento son muy similares con las zonas clásicas de entrenamiento. Pero si vamos a profundizar mucho en qué es lo que sucede en alta intensidad, fijaros que la potencia máxima de Joe Ryder, fijaos dónde se encuentra con respecto a Jane. Es decir, los dos tienen el mismo MFTP prácticamente, pero son, sin embargo, muy, muy distintos. Esto es una gráfica totalmente escalada en potencia, pero si yo quito la escala, ¿vale? Llega un punto que si equiparo una con la otra, aquí me falta información. Entonces, evidentemente, cuando yo comparo esa zona de entrenamiento, a partir del umbral, a buen seguro que me voy a equivocar a la hora de hacer la prescripción preciso. Entonces, en ese momento es donde entran esos E-levels de entrenamiento, ¿vale? Si yo pongo a los dos en la misma escala y utilizo esos E-levels, ya puedo garantizar que ese entrenamiento es lo más preciso posible. Fijaros ahora en FTP 255, 282 y fijaros este, 255, 286, prácticamente igual. Pero una vez que paso el FTP, fijaros, el tiempo mínimo de actuación para Jane es 2.82, el de Joe es 1 minuto a 2.86, por lo tanto ya hay 43 segundos de por medio. Este acaba su zona de FRC-FTP, que será prácticamente la zona de consumo de oxígeno, en 419 vatios y 19,49 minutos, y este acaba con 390 vatios y 10,47 minutos. Como veis, no tiene que ver esta zona con esta zona. Si me voy a la zona de FRC, fijaros, 4.19, 574, 3.90, 4.65, fijaros que ya prácticamente en esta de aquí, la zona de capacidad anaeróbica, hay 100 vatios de diferencia prácticamente. En Pimax y FRC, 4.65, 578 aquí, de 9.26 segundos, y aquí nos vamos 574, 330. Fijaros la diferencia en la zona de Pimax FRC. Hay aquí prácticamente unos 200 vatios de diferencia. Por lo cual, si yo me guío por las zonas clásicas de entrenamiento y prescribo el entrenamiento de deportista, probablemente si quiero mejorarle a estos corredores su V2 Max o su capacidad anaeróbica, probablemente no estoy trabajando la zona con la precisión que lo requiere. ¿Qué es lo que nos va a permitir la curva potencia de los E-levels? Por un lado, lo que decíamos, vamos a tener un diagnóstico con el fenotipo del deportista, las fortalezas, debilidades y necesidades especiales. Recordamos el mismo caso de aquí de Nerea. Yo tengo aquí descrito cuáles son voy a cargar sus problemas para hacer el buen sprinter, que en este caso la parte primera que va a determinar su Pmax y su aceleración es algo a trabajar. Si os dais cuenta, en su perfil de potencia, en 1 minuto andan valores de clase mundial, casi 10 vatios kilos, pero en 5 segundos se queda en excepcional. Entonces, una zona que debería de trabajar. Y entonces yo tengo ya, por un lado, su fenotipo, que es el rounder, me interesa que sea sprinter. Tengo sus fortalezas y debilidades y cuáles son las necesidades para ello. A partir de ahora, puedo hacer una planificación, ¿vale?, para trabajar con la máxima especificidad y hacer un targeting preciso. Y, evidentemente, la idea de todo esto es que con esas métricas haya un mismo lenguaje para entender con el corredor e incluso con otros entrenadores, ¿vale? Y, por último, puedo, esto me voy a poner aquí, micro, lo voy a traducir, puedo ver esos microcambios en la forma física del deportista y puedo evaluar cuál es la dosis respuesta. Es decir, si yo veo que estoy trabajando con la deportista esa Pmax, como os he dicho, yo puedo ir viendo la evolución de estos 3 meses si la Pmax funciona y si ese FRC funciona, que es lo que estamos trabajando. Si os dais cuenta, los entrenamientos que se han realizado en estos meses atrás, aparte que viene a ser un bloque en altura, fijaros, Pmax, fuerzas no musculares, trabajo de fuerza máxima en subida, es decir, series cortas de 10-15 segundos arrancando con mucho desarrollo, Pmax FRC, Pmax, ¿vale?
si os fijáis, lleva trabajando este último mes mucho la potencia máxima para subirla y evidentemente va a ayudar también a que suba el FRC. Yo puedo ver si hay una evolución o no del deportista en ese aspecto. Eso si marco aquí. Fijaros que en este mes, por ejemplo, ha habido una mejora en su potencia máxima en 10 segundos de 855 vatios a 871. Y fijaros que su tendencia en los últimos 90 días de Pimax está en aumento y su tendencia de FRC está en aumento. Y por otro lado, el coste es que su tendencia en FTP se mantiene plano, no mejora, se mantiene tal cual. Y fijaros cómo su rango de 5 segundos está aumentando y en un minuto mismo se mantiene plano. Y aquí también veo un aumento en las anteriores, ¿vale? Esto es verdad que aquí, como está cogido ahora 3 meses de rango, hubo un bloque donde estuvimos trabajando sobre todo el V2 Max. Entonces me permite, en cierta medida, poder valorar cuál es la dosis de respuesta, incluso esas estimaciones posibles de rendimiento del atleta. Al final lo que conseguimos es tener un entrenamiento lo más individualizado posible. Para hacer este entrenamiento individualizado tenemos los intervalos óptimos. Esto es para que veáis. Los E-levels lo que hacen es, si os fijáis, estos son los puntos de potencia reales. La línea roja es el modelado. Pues hay algunos lugares donde la potencia se corta con el modelado. Aquí se corta, 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 ¿vale? Todos esos puntos que veis ahí, evidentemente, son esfuerzos que requieren una adaptación específica, ¿vale? Entonces, esos puntos que veis ahí no vienen más que responder esto que tenéis aquí. A la hora de solapar los metabolismos o los sistemas energéticos, tenéis por un lado el ATP-fosfocreatina, luego tenéis la glicólisis y luego tenéis la bioxidativa. Todos ellos llega a un punto en que hay puntos de corte. Si os fijáis, a nivel anaeróbico hay un punto aquí arriba que es el máximo, luego cae, se corta luego con la vía anaeróbica, la glucolítica llega a su tope y luego cae y se corta con la oxidativa. Entonces, en la mayoría de los casos, estos puntos se corresponden muy bien con estos que hay aquí y son los puntos donde hay que incidir para que el deportista mejore en un aspecto o en otro, ¿vale? Entonces, al final, esos puntos nos van a servir para ser los prescriptores de entrenamiento. Tenéis aquí en Thinking Training Zones, lo veis aquí más detalladamente, cuáles serían esos puntos para intentar mejorar al deportista. Os dice que, por ejemplo, para Pimax FRC, el punto de corte es 34 segundos, el target superior 612 vatios, el inferior 592, ¿vale? Y aquí os hace una recomendación que está basada en la guía de Tim Cusick y con el otro entrenador, ¿cómo se llama otro chico? No recuerdo mismo el nombre, un americano, muy bueno también. Tiene un webinar muy bueno sobre intervalos. No me acuerdo, si alguien los quiere saber qué webinar es, me ponéis un email y os los envío. Pero está basado también en esas recomendaciones, por lo que te recomienda es que se hagan unas repeticiones empezando por 4 y acabando por 10, con un tiempo total acumulado en zona de unos 2 minutos y que en el intervalo la recuperación sea 7-8 minutos o bien cuando la deportista se encuentre totalmente recuperada para volver a afrontar otro intervalo. Si os fijáis, aquí están las zonas de Joe Rider y la de Jane Rider. Si veis, por ejemplo, la zona de consumo oxígeno, de Max Aerobic, que tenéis aquí, para Joe Rider ese punto está en torno a 3 minutos, de 320 a 300 vatios, y para el de Jane está en torno a 316, 296 vatios, ¿vale? Para que veáis la diferencia entre un deportista y otro con un mismo FTP, ¿vale? Entonces, el próximo webinar estará basado en, si no recuerdo mal, en construcción de la potencia máxima y el FRC, ¿vale? Y estará integrado en todo lo que sean las análisis avanzados, ¿vale? De cómo mejorar cada una de las métricas, ¿vale? Con la presentación de hoy lo que queremos ver, sobre todo, que tengáis un prisma mucho más abierto a la hora de cómo se puede individualizar el entrenamiento, que realmente esto te ayuda un poco a ver cuáles son las debilidades que tiene vuestro atleta, cuáles son los puntos fuertes y para que potenciéis
todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, nada, pues quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta y que os haya quedado el tintero, y si no, pues nada. Os dejo aquí un momento mi email, que no lo he apuntado, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, ¿vale? Por si te queréis consultar cualquier tipo de cosa que se os haya quedado en el tintero, ¿vale? ¿Preguntas por ahí tenéis alguna? Por ahora nada, por lo que veo por ahí, ¿no? Nada, parece que no hay nada de dudas. Bueno, si pregunta una cosa. En VKO4 hay una chat que se llamaba Physiological Markers Report. Cuando tengáis VKO4, ¿vale? La manera de, Eugenio, de recuperar las chats es muy fácil. Si yo quiero añadir, por ejemplo, yo quiero añadir una chart existente, ¿vale? Hay una opción que se llama My VKO Charts. Y aquí están todas, ¿vale? En este caso, tú buscas esta, ¿verdad? Ay, no comí. Physiological Market Reports. Pues supuestamente si has utilizado toda la base de datos del 4, evidentemente vas a tener todo ahí, ¿vale? ¿Más preguntas por ahí que os queden? A ver si me deja abrir aquí esto, porque no se me abre. Aquí. Vale. En el 5 no está, tienes que recuperar del 4, Eugenio. Rafael Nava pregunta si se actualiza solo MFTP. Sí, se actualiza solo, no, pero tú tienes que poner el SFTP después, imagino, lo que preguntan, ¿no? Por ahí me pregunta Carlos, siempre me ha parecido más interesante aplicar los E-Levels también en la carrera a pie, test propuesto, incluido en 5D, que la propuesta para no, tanto sus zonas como sus test. Yo hago las dos cosas, Carlos, utilizo una cosa y la otra, voy comparando las dos, porque al final son herramientas y lo que he dicho antes, cuantas más herramientas tengas, pues, pues mucho mejor. Si ha utilizado, pregunta Francisco que si no aparece la charla de VKO4, si has utilizado la carpeta de VKO4, tienen que aparecerte. Yo, por ejemplo, cuando instalé, utilicé mi carpeta anterior, ¿vale? Fran Molina pregunta si un corredor de MTB, las zonas más importantes eran el FTP, FRC y V2 Max. Para mí, el fundamental de todo es el V2 Max y luego el FTP. ¿En qué sentido? Las carreras, y por aquí está mi amigo Fran Arjona de asistente, y creo que lo puede refutar, las salidas son a fuego, es decir, 7, 8 minutos a lo que da el motor. Luego ya se estabiliza mucho la cosa y al final ganará el que tenga más resistencia a las fatigas. Pero la salida ya directamente descarta al corredor, con lo cual ese V2 Max es fundamental. Y también, evidentemente, está aquí mi amigo King, que también sabe bastante de MTB y dice que depende de la carrera de MTB. Pero la mayoría de medias maratones, la salida suele ser prácticamente esos 7-8 minutos a mucha intensidad. ¿Más preguntas por ahí? Nada, bueno, pues si no hay más preguntas, nada, un placer como siempre.
que estamos aquí a final de agosto, acabando vacaciones y que ya haya gente asistiendo, ya es un lujo. Así que nada, pues nada, nos vemos en breve en el próximo webinar, que creo que es en 2 semanas, si no recuerdo mal, ¿vale? Hasta luego, chao.